¿Ustedes cómo fomentan la cultura del aprendizaje continuo y de la innovación entre productores e industriales? La edad promedio de los agricultores supera ya los 60 años de edad y es un sector que necesita comenzar a renovarse para proyectarse hacia el futuro. Y ha sido un punto fundamental. Al tener un sector que pervive durante 3 décadas, no es fácil plantear retos en los que tengas nuevos aprendizajes, cuando los actores saben mucho más que tú, han Ah, vivido el negocio mucho más que tú. Entonces, lo interesante de esta experiencia ha sido encontrar espacios en los que pueden aprender o reaprender y dejar de lado o abrir espacio entre sus paradigmas y entre su forma de ver el negocio. Por ejemplo, atados con la tecnología. Por ejemplo, mapeos satelitales del estado de salud de los cultivos de palma de aceite. el coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coach a Coach. Nos honra contar con la presencia de Óscar Calahorrano, ejecutivo, estratega y obsesivo del dato. Óscar es ingeniero comercial con una maestría en dirección estratégica de marketing, además es coach ontológico. Lleva más de 15 años moviendo piezas en el tablero empresarial, gremial y productivo del Ecuador. Ha contribuido al diseño de políticas públicas, ha impulsado innovaciones y ha metido las manos donde realmente importa, en la competitividad y el desarrollo económico real. Óscar es presidente ejecutivo de Propalma Ecuador, la federación que conecta toda la cadena productiva del aceite de palma, donde lidera su crecimiento con una mezcla de disciplina, visión y esa terquedad que solo tienen los que no se rinden hasta alcanzar el objetivo. Fuera de la oficina, cambia los informes por el gimnasio, el rugido de autos, las motos y hasta la cocina donde se desconecta. Mi querido Óscar, bienvenido a The Coach a Coach. Querida Sandra, es un gusto saludarte y un gran honor poder compartir este espacio con una maestra como tú y un referente del coaching a nivel mundial. Muchas gracias, Oscar, por ese elogio tan bonito. Y de verdad que es maravilloso para nosotros tenerte acá en este programa y más aún tú liderando a Propalma. Y ahí quisiera preguntarte, ¿tú cómo defines el liderazgo efectivo en un sector tan dinámico y clave como el palmicultor en Ecuador? Una pregunta que podría tomarnos todo el espacio previsto para esta entrevista, pero creo que un punto fundamental para hablar de liderazgo no depende solo de marcar un norte, sino que el gran reto está en encontrar el norte común entre múltiples liderazgos. Liderazgos muy fuertes, de gran trayectoria, y el reto más importante donde las capacidades aprendidas como coach han sido fundamentales es identificar ese objetivo común que pueda hacer compatibles los distintos liderazgos, las distintas formas de ver la realidad del presente y el futuro del sector. Y creo que eso ha sido lo más enriquecedor de este reto, lograr guiar liderazgo. No puedes, o es muy difícil y sería muy complejo y muy probablemente no estaría aquí si intentara liderar a liderazgos. Aquí el reto más importante es cómo haces compatibles esos distintos liderazgos en pro de un norte o un objetivo común. Así que es lo más chévere, lo más interesante. Y ahí entra una de las habilidades principales que aprendí como coach, que lo aprendimos contigo, que es escuchar, no solo oír, sino escuchar, identificar lo que buscan esos liderazgos y cuando identificas ese norte, que tampoco es algo sencillo, el trabajo es mucho más fácil.
Sí, es totalmente. La escucha es fundamental en cualquier ámbito de la vida, pero más aún, digamos, en un gremio, ¿cierto? Y precisamente con base en eso que estás planteando, te pregunto, ¿cuáles han sido esos principales retos que has enfrentado al liderar una federación que representa una cadena productiva tan diversa y extendida? Estos son muchos como todo en la vida diaria. No es la excepción y sobre todo en un sector en el que podríamos resumirlo en la última década ha enfrentado los momentos más impactantes de su historia a un negocio que además tiene liderazgos que han vivido el sector durante toda su vida humana, digamos, estar en la cadena productiva del aceite de palma es comprometerte incluso mucho más allá que un matrimonio. Quien invierte en este negocio tiene un horizonte de al menos 20, 30 años y eso nos da a entender que es gente que ha dedicado toda su vida al negocio. Admirable su paciencia, su compromiso, su esfuerzo para enfrentar momentos difíciles. Es fundamental y es un orgullo poder haber formado parte en este corto tiempo si lo comparamos con el horizonte mínimo de 30 años. 6 años al frente todavía hay mucho que aprender, pero es fundamental destacar que en la última década se han vivido los momentos más difíciles y los mejores momentos en este corto plazo, y eso ha planteado retos muy interesantes para buscar alternativas, buscar nuevos caminos. Momentos difíciles, por ejemplo, como, y uno de los retos más difíciles de enfrentar, la confrontación entre los propios actores y liderazgos dentro de la cadena. Visiones de yo estoy en el mismo negocio con mi vecino, pero a la vez es mi enemigo y a la vez guardamos resentimientos de hace 10, 15, 20 años, ha sido una de las partes más difíciles. Contrastándolo con la realidad de Ecuador, por ejemplo, y otros sectores en los que he tenido la oportunidad de vivirlos también de cerca, hay momentos en los que el gobierno era un problema para los sectores y acá es distinto. Este sector es positivo, le aporta mucho al país y el problema o el gran reto, no lo llamamos problema, el gran reto viene del propio sector en su interior. La división, la confrontación, el ver que mi enemigo es quien está en el mismo negocio que yo, quien vende lo mismo que yo, creo que ha sido el reto más difícil y por más brillantes ideas que tengas, el paso clave es cómo dejar de lado esos conflictos. No puedes pedirle a la gente fácilmente que olvide, que deje atrás eso a gente que conoce además del negocio mejor que tú. Pero lo que sí se ha podido construir poco a poco es, miren, podemos confiar mutuamente en que un norte nos puede guiar. Queremos lograr algo, todos queremos lo mismo, dejemos un momento a un lado lo que nos divide. Ese, sin duda, es el reto más interesante que he tenido que enfrentar, aprender y el cual poco a poco vamos trabajando. Mm. Y ese es un gran reto, efectivamente, ¿cierto? Pero es valioso también cuando ellos comienzan a tener una mirada diferente de ellos, no como competencia, ¿cierto? Sino como un gremio que impulsa el desarrollo del país en cierta área. Y que de hecho me tocó de alguna forma vivirlo parcialmente cuando los acompañé precisamente como coach del gremio, ¿te acuerdas? Así es, y eso es fundamental y muy bien que lo mencionas. Tú eres una líder coach que ha trascendido muchos sectores, muchas fronteras y muchas de las personas que lideran este sector han sido también alumnos tuyos. Así Entonces, es. ponle un ingrediente extra a esta aventura porque no es gente normal y común, es gente que tiene las mismas habilidades de un coach, las mismas herramientas. Entonces, es un reto muy chévere, liderazgos de primer nivel, liderazgos admirables con los que tienes que aprender de la mano. No puedo hablar de que yo lidero eso, sino yo encuentro el punto común. Más he sido un facilitador y alguien que gracias a los conocimientos aprendidos puede encontrar esos puntos de unidad para juntar esos liderazgos admirables que tenemos en este sector y que a la vez
son también el reto difícil, ¿no? Porque liderazgos tan fuertes, liderazgos en empresas, en su mayoría familiares, que han vivido el negocio, como lo mencionamos, dentro de mínimo 2 décadas o 3 décadas, te plantea un reto muy interesante. Pero a la vez, al tener esta visión de coach, es, digamos, más interesante el reto porque tú tienes que estar a su nivel, Así es. hablar en el idioma que ellos quieren hablar o quieren escuchar las cosas, así que muy chévere. Y no sería lo mismo si no hubiese tenido la oportunidad de aprender de la mano de Conex y de ti a ser un coach ontológico. Qué bonito esto que planteas, pero también asimismo, como dices, en esos desafíos donde muchas veces pueden haber confrontaciones, diferentes observadores. Por ahí dicen que los médicos también se enferman, ¿cierto? El hecho de que ellos tengan esas competencias no significa que muchas veces caigan como en esos espacios donde tienen espacios de aprendizaje mucho más profundos, ¿cierto? Y donde se vuelve un desafío muy grande. Y precisamente cuando te escuchaba recordaba una de las cosas más importantes, digamos, que buscas promover desde el gremio y es la sostenibilidad. Y ahí quisiera preguntarte, desde tu experiencia en Propalma, ¿qué habilidades de liderazgo crees que son imprescindibles para promover la sostenibilidad en industrias tradicionales? Excelente pregunta. Yo creo que el punto de partida es definir sostenibilidad, una palabra que está de moda y que tiene distintos enfoques o distintos observadores hablando en lenguaje de coach. Sostenibilidad, por ejemplo, desde el inicio del reto de Propalma, iba más allá de, hoy está muy de moda el tema sostenibilidad, asociarlo a verde, a medio ambiente, a preocuparte por las futuras generaciones, pero el reto en Propalma, por ejemplo, y en el sector empezó desde la sostenibilidad del negocio per se. Estaba viviendo un momento tan complejo en el que la permanencia de los negocios estaba en riesgo, ni siquiera proyectándose hacia tendencias del futuro, sino seguir manejando el negocio tal cual como se lo había hecho las últimas 3 décadas, ya ponía serios cuestionamientos a la sostenibilidad desde la perspectiva de que el negocio continúe en mediano y largo plazo. Entonces, ese fue un reto, el reto inicial. Pensar en un negocio de futuro, un negocio mucho más amigable con el medio ambiente, un negocio que procure las necesidades de las futuras generaciones, no era algo fácil de empatar cuando lo que enfrentabas era la posibilidad de que los negocios se queden sin oxígeno en los próximos 3 o 4 años. Vivimos, por ejemplo, un periodo en el que una plaga como la pudrición del cogollo amenazó y exterminó más de 110.000 hectáreas de cultivo de palma en el país, uno de los peores golpes que ha enfrentado el sector. Entonces teníamos ese doble reto, proyectarte hacia la sostenibilidad como concepto de preservar el negocio, preservar lo que construyeron por décadas y además alinearte con los negocios del futuro, preocupados por el medio ambiente, por el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones en torno a producciones más limpias, mucho más responsables con el medio ambiente, con los recursos disponibles. Así que también fue fundamentalmente un reto interesante desde esa perspectiva. Alinear estrategias para garantizar la permanencia de los negocios y cómo proyectarlos además hacia el futuro. Muy importante y positivo que hay que destacarlo al encontrarnos en este sector, líderes con esa visión de tenemos que ir más allá, debemos desmarcarnos del paradigma negativo que existe en torno al aceite de palma, muchas veces debido a la sombra de otros países en los que sí hay o existieron prácticas cuestionables, pero esa sombra se proyectaba en Ecuador sin que esa sea la realidad en nuestro país. Orangutanes, por ejemplo, ni siquiera hay orangutanes, deforestación agresiva, no hay una deforestación agresiva. Tuvimos, por ejemplo, y un punto muy interesante a destacar es, y porque hablo de estos liderazgos comprometidos con la sostenibilidad, tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio interesante con el embajador de la Unión Europea en Ecuador. Para la Unión Europea, aceite de palma es una mala palabra.
Europa es uno de los grandes bloques que lideró la tendencia de no aceite de palma o vetar el aceite de palma. Entonces fue un reto interesante porque nosotros como gremio nos acercamos al embajador. Lo primero que encontramos es resistencia, dificultad de entablar un diálogo, hasta que llegamos y él tenía la idea o el interés de visitar Esmeraldas, una provincia aquí en Ecuador muy rica en recursos naturales, costera, con una gastronomía exquisita, una de las más ricas del Ecuador. Tuvimos la oportunidad de invitarle a visitar Esmeraldas y varias plantaciones, sobrevolar las zonas productivas de palma, y además teníamos el detalle extra de que el embajador había estado previamente en Asia, donde tienes también a los grandes productores de palma del mundo, Indonesia y Malasia. Él había vivido la experiencia desde el negocio a gran escala. Ecuador es menos del 1% de la producción mundial. Él vio la producción donde se concentra el 85% de la producción del mundo. Y cuando logramos por fin llevarle a conocer la realidad país, a conocer qué pasa en Ecuador y en su producción, fue el día y la noche, cambió totalmente su perspectiva. Él vio la forma en la que Ecuador produce aceite de palma y él la vivió desde la perspectiva de los grandes y de un pequeño latinoamericano. Y fue muy chévere porque el propio embajador luego se convirtió en un vocero de la palma ecuatoriana, en alguien que ve positivamente la palma ecuatoriana. Entonces ese fue un reto muy interesante. Él vio las grandes diferencias entre un lado y otro del planeta y se fue muy contento. Tenemos hoy un amigo de la palma ecuatoriana en Europa porque regresó ya a Bruselas, pero muy interesante este ejercicio que refleja que el enfoque de los liderazgos de la producción de palma ecuatoriana está listo para proyectarse hacia la sostenibilidad de los negocios del futuro, hacia procurar los recursos naturales, hacia no extender la frontera agrícola, hacia lograr las prácticas más amigables con el medio ambiente. Tenemos el orgullo de decir que un observador tercero nos mostró que la realidad es muy motivante y los liderazgos están enfocados y comprometidos con el negocio del futuro. Qué interesante esto que compartes, Oscar, ¿cierto? Y precisamente tiene uno que acercarse a mostrar cómo se hacen las cosas para que las personas cambien como su perspectiva. Y más aún cuando lo conectas precisamente como con ese bien común, ¿cierto? Que de alguna forma planteabas tú y que de hecho fue como el gran ejercicio cuando yo les acompañé de que de ese bien común que es tan importante, que es esa sostenibilidad del gremio, que tenga futuro para todos de todos los que viven precisamente de La Palma, que cuántos son aproximadamente. En nuestro país, La Palma genera más de 113,000 empleos entre directos e indirectos y es su incidencia social y económica el corazón fundamental de este negocio. No es un negocio normal, tradicional, industrial, sino un negocio que nace desde su semilla agrícola en más de 13 provincias y sobre todo en provincias fronterizas, en provincias donde La Palma es esperanza de un futuro mejor. Hablamos de provincias como Esmeraldas que limitan al norte con Colombia y de un lado tienes Palma, una alternativa de vida, una alternativa de generación de ingresos para familias que todavía se arraigan al desarrollo rural, a no sumarse a la ola de migración hacia las grandes urbes, sino mantenerse en sus provincias, en sus cantones. Y del otro lado, muchas veces tienes cultivos ilícitos, tienes negocios de otro tipo que son una tentación de un ecuatoriano que tiene la disyuntiva de sigo trabajando en un negocio lícito, en un negocio de largo plazo, o esta alternativa de solución fácil en el oriente, en el norte del país, es donde más puedes ver ese efecto positivo del cultivo de palma y en Colombia, indudablemente nuestro vecino, en mucha más escala. Entonces es muy interesante y sobre todo enriquecedor ver que si trabajamos por algo es trabajar por esa gente, trabajar por esa esperanza de
apoyar a las comunidades, a gente que decide apostarle por la ruralidad, más allá de la inseguridad, más allá de la violencia, más allá de negocios ilícitos que están a la vuelta de la esquina. Es gente que quiere seguir construyendo un futuro para ellos y sus familias de forma lícita, de forma agrícola, de forma en la que su trabajo lleva alimentos, productos de aseo hacia las familias ecuatorianas y de muchos otros países. Es hermoso cuando te escucho porque mira cómo ellos ponen en vivo sus valores personales en el campo, en la palma, en la producción, ¿cierto? Y desde ese contexto quisiera preguntarte, ¿ustedes cómo fomentan la cultura del aprendizaje continuo y de la innovación entre productores e industriales? Totalmente, es un reto también clave, es algo que va de la mano con el cambio generacional. Uno de los retos fundamentales que tiene el sector es renovarse. La edad promedio de los agricultores supera ya los 60 años de edad y es un sector que necesita comenzar a renovarse para proyectarse hacia el futuro. Y ha sido un punto fundamental. Al tener un sector que pervive durante 3 décadas, no es fácil plantear retos en los que tengas nuevos aprendizajes, cuando los actores saben mucho más que tú, han Ah, vivido el negocio mucho más que tú. Entonces, lo interesante de esta experiencia ha sido encontrar espacios en los que pueden aprender o reaprender y dejar de lado o abrir espacio entre sus paradigmas y entre su forma de ver el negocio, por ejemplo, atados con la tecnología. Tuvimos la oportunidad, gracias a los propios liderazgos del sector, como Carlos González Artigas, por ejemplo, nuestro primer presidente de directorio, de empezar a hacer cosas distintas a las que el productor normal no estaba familiarizado, como por ejemplo mapeos satelitales del estado de salud de los cultivos de palma de aceite. Y eso comienza a abrirte la puerta con productores que saben mucho más que tú, pero que pueden aprender algo distinto. Ya no es un diálogo de yo soy un gran experto versus alguien que está empezando, sino alguien que te trae algo nuevo y sobre esa base podemos hacer las cosas de mejor manera. Y nos da resultado de forma muy interesante. Es un proceso paso a paso. Pero, por ejemplo, uno de los hitos más ricos que hemos logrado es entregar a más de 800 productores de la zona sur, y hoy estamos yendo hacia la zona sur del país, su diagnóstico satelital de sus predios, para que tomen mejores decisiones de forma más enfocada, de forma más clara y precisa, en lugar de mantenerte en el esquema tradicional, caminar la plantación y confío en el ojo de alguien a ver si detecta o no algo. Acá lo detectas mucho más fácilmente, como hacerte un examen de sangre. Y tenemos experiencias muy positivas, palmicultores de la zona sur del país, líderes de gremios, incluso contrapuestos con Propalma, que han abierto la puerta y han apostado por estas iniciativas al punto en el que un ejemplo de esos líderes fue visitar su plantación, llevarle su NDVI y después de eso nos vimos 2 años después y le preguntábamos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tal te fue? Su respuesta fue positiva y muy motivante porque lo que nos dijo es, mira, gracias a lo que hicimos contigo y con ustedes, hoy produzco 600 toneladas de fruta más en mi predio. Si no wow. hubiésemos hecho ese trabajo, ni siquiera me hubiese dado cuenta de que podía mejorar. Y hoy, gracias a lo que hicimos, estoy mucho más feliz porque estoy en la época de precios positivos, donde produzco 600 toneladas. Entonces, el reto del aprendizaje está cómo encontrar espacios en los que abres la ventana para que quien cree saber todo lo del negocio pueda encontrar espacios de mejora adicional. Y ha sido muy, muy interesante eso. Y creo que esa fue una de las ventajas de Propalma y de mi llegada al sector, porque no sabía nada, pero el no saber nada te permite ver desde ópticas distintas cómo construir o hacer las cosas diferentes. Espectacular esto que planteas. Mira la riqueza que se genera como mancomunada, ¿cierto? Desde las experiencias, desde las posibilidades de, en este caso, pues como de productores e industriales, cómo pueden unir esas ideas para sumar,
¿cierto? Y precisamente hablando de esto, en términos, digamos, como de gestión del cambio, ¿cuáles han sido como las prácticas más efectivas para alinear a los distintos actores de la cadena hacia objetivos comunes? Yo creo que la práctica más efectiva es la de mi propia experiencia personal, abordar los retos, las necesidades, los incendios, las alertas, desde una forma totalmente distinta. Si Ujú. hablamos del campo, como decíamos, miren, ¿qué les parece si empezamos con resultados y diagnósticos satelitales? ¿Qué les parece si construimos iniciativas nuevas? Ejemplo, algo que logramos también dentro de este periodo y que ojalá logremos materializarlo como un orgullo. Ojalá los liderazgos desde el inicio hubieran visto lo que hemos logrado en este, si hablamos de gestión gremial, en este corto plazo. Propalma va a tener 6 años. Cuando tienes gremios que, por ejemplo, en la misma cadena productiva tienen ya más de 50 años. Pero ejemplo, hitos muy interesantes que sería un orgullo si el liderazgo, los liderazgos iniciales lo hubiesen visto. Logramos que Alinvest, un programa para financiar iniciativas verdes, principalmente fondeado por la Unión Europea, vea en Ecuador la primera iniciativa de Palma financiable. Hemos logrado un proyecto que obtuvo fondos europeos para algo que Europa lo ve como mala palabra, pero en Ecuador estamos construyendo el primer sistema de trazabilidad de cultivos de palma alineados con el reglamento de la Unión Europea de cadenas libres de deforestación para mostrarle al mundo que Ecuador tiene una palma diferenciada, libre de deforestación. Hoy ese gran sistema poco a poco es una realidad. Visitamos agricultor por agricultor, finca por finca, priorizando a los más pequeños agricultores para levantar sus predios y luego realizarles un diagnóstico de riesgo de deforestación. Gran noticia, hoy por hoy, por ejemplo, hemos cubierto ya la mitad de productores que tiene el Ecuador y al evaluar ese 50% ya de productores y de polígonos, la noticia es que el 99.998% es libre de riesgo de deforestación. Son retos muy interesantes. Usando tecnología hemos podido abrir una puerta muy valiosa porque esta propuesta fue la que nos permitió recibir el financiamiento de la Unión Europea y dejar de lado el estigma de que la palma está vetada en Europa. Llegamos al punto de incluso que financiamiento europeo nos apoye para mostrar la palma ecuatoriana como distinta. Entonces, creo que el gran reto ahí ha sido identificar cómo innovar, cómo hacer distintas las prácticas que se venían manejando. El discurso, indudablemente, desde antes de que inicie Propalma era sí, el Ecuador es distinto, pero en la vida hay que ser y parecer. Hoy estamos construyendo el parecer para mostrar el ser. Ecuador decía que la palma y la producción ecuatoriana es distinta. Hoy podemos decir con hechos, con el uso de tecnología, con el uso de sistemas satelitales, que es cierto lo que decíamos ya en la mitad de los productores. Y muy probablemente esta tendencia se mantenga en la otra mitad. Excelente. Y precisamente con base en todo esto que nos estás compartiendo y que nos has compartido en las preguntas anteriores, ¿cuál creerías tú entonces que han sido las claves para construir esa confianza y esa colaboración entre productores, industriales y aliados estratégicos? Clave número uno, paciencia. La número dos, yo podría llamarla y que empata con mi forma de ser, la terquedad. Ujú. No es fácil, hay que seguir intentando una y otra vez hasta encontrar el camino más adecuado para alinear esos liderazgos. Tres, abordar temas que generen unidad, a veces incluso dejando de lado lo que uno cree que es prioridad. Al inicio creíamos que, por ejemplo, lo trabajamos mucho, incluso con tu apoyo, incluso los propios liderazgos del sector dijeron, Sandra es la persona que nos va a guiar, pero muchas veces hay que reinventar lo que creemos había que hacer. El reto al inicio nos tomó 2 años o un poco más pensar en que había que marcar un norte comercial.
y todos creían que ese podía ser una opción, pero a la vez se resistían a encontrar un norte comercial. Y lo que hubo que hacer es dejar descansar un momento ese tema comercial. Intentamos fácil, que puede ser unas 24 veces, una vez al mes al menos, intentamos hacer algo, parecía que funcionaba, después no funcionaba, pero luego trabajando en otros ámbitos, poco a poco lo comercial se fue ordenando. Hablar de iniciativas como la trazabilidad, por ejemplo, hoy es una necesidad comercial que poco a poco la comparten todos. Ya cuando exportas, y Ecuador es un exportador relevante de aceite de palma, hoy el 30% de lo que produce el Ecuador debe salir del mercado porque nos sobra, y el país llegó en un momento a exportar más de la mitad de lo que produce. Entonces, proyectarnos, por ejemplo, hacia estar preparados para el mercado europeo o para otros mercados mucho más exigentes, ha sido una forma de ir alineándonos en las necesidades y prioridades de la cadena, dejando de lado lo que creíamos era prioritario, como hablar de precios, como hablar de orden comercial. El poco a poco ver cómo el sector se reactiva y cómo nuevamente tenemos un excedente exportable en cadena va ordenando la parte comercial, ya no es una prioridad inminente como la veíamos al inicio. Entonces el reto es persistir, analizar, escuchar y proyectar el negocio hacia el futuro. Excelente, excelente. Y tú sabes precisamente que el gremio es muy sensible a muchísimas condiciones, tanto de clima, de los cultivos, de que no hayan plagas, del mercado, en fin. Ahí, ¿tú qué recomendación darías a los miembros del gremio para que mantengan la motivación y el compromiso en un contexto agrícola que puede ser muchas veces tan desafiante? Totalmente. Creo que sobre todo si hablamos de la realidad ecuatoriana en el contexto agrícola y los negocios agroindustriales, el reto fundamental está en identificar lo que une a toda la cadena productiva. La palma es un ejemplo, pero no es la excepción. Tienes otras cadenas como maíz, por ejemplo, como banano, donde la propia cadena ve contendientes entre los compañeros de negocio. El agricultor es el pobrecito que es abusado por el exportador o por el perverso industrial, y el perverso industrial y el exportador se llevan toda la riqueza del negocio, y el pobrecito agricultor es el que es abusado siempre y el que recibe el menor precio posible. Y esa impronta se ha marcado mucho en la mentalidad de la agroindustria ecuatoriana, probablemente incluso en otras fronteras, pero el punto clave está en encontrar la forma de comenzar a dejar de lado esas visiones de enfrentamiento. No sacamos nada peleando entre compradores y vendedores de un mismo negocio, y la clave está en poner sobre la mesa lo que nos duele, Ujú. comenzar a mostrar realidades, y cuando ves realidades y mostramos datos concretos, comienzan a allanarse caminos de reconstrucción de esa unidad. Vas a tener, como siempre y en todo lado, los extremistas que no están abiertos a nada y la gente que está muy abierta a hacer algo, y puntos medios entre estos dos extremos, el abierto y el totalmente cerrado, y poco a poco vamos construyendo alternativas. Y creo que un punto clave es hablar con transparencia y verdad. Cuando alguien te dice, mira, yo no confío en Propalma porque en Propalma están los perversos industriales, los que se llevan todo el negocio, y les muestras la realidad y un contexto de cómo podemos construir algo distinto, poco a poco esos argumentos extremistas se van debilitando y se van quedando a un lado. Y cada vez vas sumando gente cuando haces las cosas distintas y ves resultados distintos. Te ponía el ejemplo de un agricultor que gracias al trabajo que hicimos hace 2 años, hoy produce 600 toneladas más. Este agricultor tenía una posición extremista y era vicepresidente de ANCUP, de un gremio contrapuesto a la visión de lo que queremos hacer, pero él fue quien vivió directamente y de primera mano la posibilidad de hacer cosas distintas, que no tenía nada que ver con el precio de la fruta, con pagar más o menos, sino con producir más. Y luego empezamos ya una nueva aventura, que es comenzar a construir pilotos de agricultura de precisión, como un productor puede monitorear su finca palma por palma, manejar a través de
imágenes de dron mediante diagnóstico, los multiespectrales, las decisiones de gestión de su finca. Y este agricultor líder de una posición mucho más extremista y contrapuesta con Propalma fue uno de los primeros que se sumó al piloto y pagó por su piloto y puso su plata. Y es alguien que hoy dice, miren, debemos construir, no lo ha dicho en Propalma porque a veces todavía tiene su recelo, pero en el espacio en el que él forma parte, que es Ancupa, él dice, oigan, debemos construir ya un gremio único. No sacamos nada estando separados. Entonces, ese es el ejemplo de cómo puedes ir construyendo algo con perseverancia, con transparencia, mostrando la realidad tal y como es. Si es que hay fallas de un lado, a pesar de que sea el lado que dirige Propalma, hay que ponerlas sobre la mesa, mostrar que se pueden arreglar y sobre todo identificar la forma de construir resultados positivos, dejando de lado lo que nos separa. Cuando te escuchaba, me ponía a pensar que tú tienes como una riqueza informacional de los diferentes actores, o sea, de una manera sorprendente. Y más aún que yo te admiro profundamente como líder, porque tú no eres un líder de escritorio, tú eres un líder que se mete en la jugada, que va al campo, que mira, que habla con los diferentes actores, ¿cierto? Desde esa mirada, donde ves precisamente cómo se mueve como todo el gremio, las necesidades de todos los actores que influyen precisamente para que el sector palmicultor crezca. ¿Cuáles crees tú que podrían ser como esos hábitos o prácticas que tú podrías recomendar para que todos esos actores puedan dejar un legado de sostenibilidad y de responsabilidad social para el Ecuador? Yo creo que el punto clave y lo que más podemos admirar de este sector es esa perseverancia, ese apostarle por un negocio de 3 décadas, es el mejor legado que puede dejarle esta cadena productiva al país y a las futuras generaciones. Apostarle a un negocio de calma, de fe, de riesgo, pero que a la vez compensa con creces esa confianza. Un negocio bien manejado, un negocio con buena visión puede tranquilamente construir grandes fortunas, digámoslo así, grandes imperios versus otros posibles negocios u otras posibles inversiones. Entonces, yo creo que el mayor reto y legado es esa paciencia, esa perseverancia y esa confianza en el campo, además. Creo que el mostrar ese negocio positivo a las nuevas generaciones es el gran reto de la sostenibilidad. El campo no es atractivo para los jóvenes. Y creo que el reto está en mostrar eso a las futuras generaciones y lo que viene del campo es lo que nos mantiene vivos. Si hacemos un contraste, tú eres colombiana, nosotros estamos en Ecuador, nuestros países durante la pandemia pudieron vivir tranquilos y comer tranquilos a pesar de los cierres, a pesar de las grandes limitaciones, porque lo básico que necesitamos los seres humanos lo teníamos aquí mismo. No es la misma realidad de otros países que debían ver cómo ordenarse para importar, para traer sus alimentos. Nuestra gran ventaja como latinoamericanos y la realidad de Sudamérica es que somos como lo llaman a veces, el granero del mundo. Hay que ver cómo potenciarla mucho más, pero eso se debe gracias a la confianza de quienes están detrás de los negocios, quienes han confiado en que los negocios que se ven básicos en una era digital, tecnológica, de inteligencia artificial, van a seguir siendo buenos negocios. Y las grandes fortunas alrededor del mundo se construyeron a través de negocios básicos. La nueva era, sí, es cierto que tenemos al Google, al Facebook, al Apple, pero ¿cuántos negocios de esos son escalables hacia una familia, hacia hacia un cantón pequeñito? La Palma, por ejemplo, es distinta, hace esa diferencia. Puedes tener negocios multimillonarios, pero también buenos negocios para familias, para ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, de carne y hueso, que viven en un cantón como San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas o que viven, por ejemplo, del otro lado en, qué sé yo, hablemos de Urabá, de Apartadó en Colombia. Esa es la gran diferencia. No hay
que pensar en negocios extremadamente elaborados cuando tenemos riqueza como en la cadena productiva de la palma de aceite que permite vivir de mejor manera a pequeñas familias, a pequeños ecuatorianos o colombianos. Creo que ese es el legado más rico de todos y es el que perdurará. Y el gran reto es, creo que, el relevo generacional para que este negocio sea sostenible en el tiempo, para que sea igual de atractivo para las nuevas generaciones. Mm, Absolutamente de acuerdo contigo y ese impacto que genera la sociedad, ¿cierto? Y ahora quisiera preguntarte ya desde una mirada tuya como coach, ya que te formaste como coach con nosotros, ¿en qué medida crees tú o consideras que el coaching podría de alguna forma contribuir al desarrollo tanto de líderes como productores para enfrentar los retos actuales? Yo creo que la principal habilidad que tú puedes adquirir como coach y que no la aprendes en la escuela, no la aprendes en el colegio, no la aprendes en la universidad, ni en una maestría, ni nada, está en conectarte con esa esencia humana, con tu interior, con las respuestas más difíciles que no se resuelven con teoría ni con inteligencia artificial, a veces incluso, y que van más allá de ahí y trascienden la frontera del conocimiento para adentrarse en la frontera del ser mismo, las respuestas que están en nuestro interior, el volver a esa parte interna y humana, creo que es el reto más interesante y creo que es algo que marca un antes y un después, como pasó en mi experiencia personal y que creo que ha pasado en muchos de los líderes de este sector también. Creo que esa conexión con la esencia básica humana puede marcar la diferencia y la forma distinta de proyectar el negocio hacia el futuro. Esos grandes líderes preguntándose y pensando cómo enriquecer a la zona, a sus zonas de influencia a través de lograr identificar formas de hacer o lograr mejores negocios, como el ejemplo que poníamos de este líder agricultor. Solo abrirse a ver algo distinto a lo que estoy acostumbrado. Creo que ese es el ejemplo más interesante de salir de mi esquema, salir de mi estructura mental, mi estructura de observador para pensar en que hay la posibilidad de algo distinto y luego experimentar los resultados positivos de ese algo distinto. Creo que ahí está el reto fundamental. Por más Excelente. experiencia, por más formación, por más estudios que tengamos, siempre estar abiertos a considerar la posibilidad de que hay una opción distinta, una forma distinta, si lo vemos de una manera distinta. Y es hermoso esto que planteas porque es ver al ser humano y no es solamente ver a esa persona, yo qué sé, industrial, productor, palmicultor, sino toda la línea que hay alrededor de, ¿cierto? Que no solamente son todos los colaboradores que pueda tener, sino sus familias, porque efectivamente, como bien decías, es un sector que tiene que ver muchísimo con ese trabajo que va pasando de generación en generación. Y ahí yo quisiera preguntarte, tú como líder, ¿cómo consideras que has aplicado el coaching en tu forma de liderar? Distintas maneras. La primera y número uno, como lo decíamos de entrada, aprender a escuchar. Como dice la Biblia, si tenemos una boca y dos oídos, por regla de tres simple, si son dos oídos y una boca, debería escuchar el doble de lo que hablo. Y creo que ese es el punto fundamental y clave. La mejor recomendación para todos es, mira, si quieres liderar, primero deberíamos escuchar, escuchar lo que tienen que decir los demás, lo que miran y entienden los demás, y podemos construir mejores estrategias y mejores ideas sumando lo que ven otros observadores, lo que sienten otros observadores y entendiendo qué sienten, qué necesitan y qué ven. Si Propalma no hubiese tenido la receptividad, y creo que esa fue una de las razones por las que los líderes que tú conoces y que fundaron Propalma, al menos el 70% de los líderes del directorio fundador pasaron por una formación de coaches, lo que buscaban en la contratación y me contaron después de era alguien que no tenga vínculo, ni sepa, ni tenga nada que ver con el sector y Mm, uno desde la perspectiva
externa decía, qué raro, ¿será que están un poco locos? Porque lo lógico sería alguien que ya traiga todo el bagaje de cómo funciona el sector, de qué se trata, cómo funciona, para que de ahí comience a proyectar las cosas. Pero creo que su gran búsqueda no iba en ese sentido, sino miren, ya nosotros sabemos de qué se trata el negocio y cómo se lo maneja. Lo que queremos es que alguien que lo mire desde afuera nos diga cómo podemos hacerlo de forma distinta. Creo que ese fue el reto más interesante desde mi perspectiva, el aprendizaje más valioso. Así que creo que habilidad número uno de coach para la vida, para el trabajo, para lo que sea, es primero escuchar. Y esa escucha no solo tiene que ver con escucha a mi vecino, al jefe, porque escuchar también te sirve para saber qué funciona y qué no funciona. No es que todo lo que escuchas sirve, pero la otra parte de la escucha también viene de escuchar a tu propio interior y conectarte con ti mismo. Y eso creo que es algo que nos falta mucho y esa recomendación va más allá de cualquier ámbito de dirección empresarial, sino desde el criterio de dirección personal. Si tenemos un norte personal y sabemos conectarnos con nosotros mismos, el día a día va a ser más fácil y llevadero. Si yo tengo una desconexión con mi interior y me es difícil buscar en mi interior, el día a día va a ser mucho más difícil. Si no tengo un norte o un orden personal interior, va a ser mucho más difícil poder poner en orden los retos laborales, los retos empresariales. Entonces creo que la escucha es la habilidad fundamental y podría decir incluso que la más difícil. De ahí la siguiente para mí, podríamos decirlo, dejando a un lado el ámbito laboral, es la de comunicación y la del habla. Ese fue un reto clave que poco a poco se va desarrollando. No puedo decirte que el haber estado 12 meses con Sandra Rosso es la fórmula mágica y eres perfecto después de... No, aprendes y recibes la semilla de, veamos qué pasa después con eso. Ejemplo, en mi caso, el abrirme más, el conectar más, el poder comunicar más fácilmente y emocionalmente, creo que es un reto que sigo trabajando y construyendo día a día y es la semilla que quedó ahí. Era la parte débil, la parte difícil y eso es fundamental porque así logras liderar de mejor manera, conectar más eficientemente con la gente, lograr que se empapen del mismo sentimiento, del mismo objetivo de logro. Y ese es un punto fundamental que aún podría decir está en un 55%. Hay que construirlo, pero empezó en un 30% probablemente. Así que esa conciencia de lo que hay que mejorar, fortalecer es también clave. Qué bonito esto que planteas, Oscar, porque claro, muchas veces tenemos que ir en ese camino de estar construyendo, ¿cierto? A mí me encanta decir que así, si uno quiere tener músculos, tiene que estar haciendo gimnasio todos los días. Y lo mismo es desarrollar competencias como la escucha, como las habilidades conversacionales, como la inteligencia emocional. Es algo que día a día nos toca estarlo practicando para ir desarrollando como con más eficiencia, ¿cierto? Y ponerlo en el día a día. Oscar, querido, bueno, como se nos va acabando el tiempo, te voy a hacer la última pregunta. Para finalizar, quisiera pedirte qué mensaje inspirador le darías a los líderes que están trabajando para fortalecer sectores productivos en contextos latinoamericanos. Yo creo que el mensaje más importante de todos es mantener esa perseverancia de... Y te me fuiste. Ahí escuchas. Ya no te escucho. Ahí me escuchas. Ahí sí, ya ahí sí. Ahí te Disculpa escucho. a todos por la falla técnica, nos quedamos sin batería en audífonos, pero estamos de vuelta. Creo que el consejo más relevante, no es fácil dar consejos, pero cultivar esa paciencia que los líderes de las agroindustrias ecuatoriana y a nivel regional y mundial tienen. Esa paciencia de confiar, de apostar por una semilla que a lo largo de 6 meses, 3, 5 años comienza a dar frutos. Creo que es el mejor reto a enfrentar. Un dato clave para entender lo que decíamos antes, ¿no?
Todo está de moda, atado a la inmediatez, a la magia de la tecnología, pero cada vez la magia de lo básico cobra más importancia. La ONU lo decía. Al 2050 la producción de alimentos debe crecer al menos en un 75% para que toda la humanidad en ese entonces pueda alimentarse. Estamos en negocios ganadores. El campo, el producir lo básico, algo tan simple como lo que llevamos a la mesa, va a seguir siendo un buen negocio. Cada vez va a ser un mejor negocio. Lo vivimos muy de cerca, por ejemplo, en la pandemia o luego la guerra Ucrania-Rusia, como mostró la fragilidad de cosas tan simples como el aceite de girasol por el conflicto entre Ucrania y Rusia y le benefició a La Palma porque llegamos a los mejores precios de todos los tiempos. Eso muestra el potencial de negocios en los que estamos, negocios agroindustriales que llevan cosas básicas a todos los hogares del mundo. Van a plantear un reto fundamental, proyectarnos para producir más con lo mismo, preservando los recursos para las futuras generaciones, preservando el medio ambiente, preservando el agua, preservando los bosques, es fundamental. Y creo que en ese reto tan enriquecedor estamos y el gran reto es, y el gran consejo, mantener esa paciencia y esa confianza de que podemos continuar alimentando al mundo y preservando un mundo mejor para las futuras generaciones. Qué bonito, Oscar. Excelente, completamente de acuerdo. Y esa es la misión, definitivamente. Oscar, querido, qué placer ha sido tenerte en The Coach a Coach. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia. Gracias por tus valiosas reflexiones y nos vemos para un próximo episodio. Muchas gracias a ti, querida Sandra. Un honor compartir este espacio con una maestra como tú y un saludo muy probablemente a todos los coaches que hemos pasado por Econex que nos verán. Así será. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Chao. un fuerte abrazo.